Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y a todas, o a todas y a todos. Primero las damas. Damos muchas gracias a Dios porque están aquí otra vez ustedes, estoy yo también. Damos gracias a Dios especialmente, pero muy especialmente por las personas que están con nosotros por primera, por segunda o por tercera ocasión. Bienvenidas, bienvenidos. Ojalá que este momento que estén aquí pasando con nosotros se sientan con mucho gozo en su corazón y con el deseo de volver muy pronto aquí con nosotros. Por lo menos nosotros sí lo deseamos, ¿verdad que sí, iglesia? Bien, tenemos ganas de que vuelvan, ¿no? Muy pronto, cuando les sea posible, aquí con nosotros. Gracias por estar. Vamos a tener el tema de hoy, se titula Seguridad de la Salvación. Seguridad de la salvación. Muy bien. Empecemos con la introducción. Un hombre le decía a otro que aseguraba ser salvo, tener la vida eterna, le decía a esta persona: nadie puede saber si es salvo. Nadie puede saber que es salvo, le decía. Yo les pregunto, ¿es cierto? ¿Nadie puede saber si va a ser salvo o si es salvo, si tiene la vida eterna? Es una pregunta para hoy que la vamos a contestar. La Biblia afirma que sí. La Biblia afirma que sí. Sí podemos saber que somos salvos, que tenemos el perdón de Dios y la vida eterna el día de mañana, cuando ya nuestra vida aquí en la tierra haya terminado. Podemos tener la seguridad de que vamos a entrar al reino de Dios. La Biblia afirma que sí lo podemos saber desde ahora, desde este momento. ¿Cómo? Bueno, el apóstol Juan en su primera carta, la primera carta, ya ven que Juan escribió 3 cartas, primera de Juan, segundo de Juan y tercera de Juan, que están casi al final de la Biblia, y lo leímos hace ratito una parte de ellas. En su primera carta, él ya casi al final de esa primera carta, en el capítulo 5 y versículo 13, él asegura que podemos saber que somos salvos. Aquí está al frente, si alguien lo quiere buscar en su Biblia, es lo mismo. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Lo voy a leer otra vez. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Pueden ver ustedes ahí en negritas el verbo sepáis? ¿Sí lo pueden ver? Entonces, ¿dice la Biblia o no dice que la Biblia que podemos saber que tenemos la vida eterna? Estas cosas les he escrito para que sepáis que tienen la vida eterna, ustedes que creen en el Hijo de Dios. ¿Se fijan? ¿Lo podemos saber? Sí. ¿Cómo lo vamos a saber? Examinándonos a nosotros mismos en función de lo que Juan llama estas cosas os he escrito. Cuando nos examinamos a nosotros mismos para ver si tenemos esas cosas que acababa de escribir en su primera epístola y que al final en el 5 dice: estas cosas les escribí para que sepan que tienen la vida eterna, ustedes que creen en el Hijo de Dios. Y uno se pregunta, ¿cuáles cosas? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. ¿Cuáles cosas son las que él había escrito para que sepamos que tenemos la vida eterna? Que la tenemos asegurada, pues no hay ninguna duda de eso. Bien, ¿cuáles cosas? Pues antes de ver cuáles son esas cosas, yo quisiera recordar algo muy importante. Primer punto dice: la salvación se obtiene por fe en la obra redentora de Jesucristo. El primer punto que debemos tratar o que quiero dejar bien claro es que la salvación se obtiene por fe, por la sola fe. Esto está contundente y claramente enseñado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, está bien clarito.
Solamente una persona que voluntariamente no quiera ver, no lo va a ver. Solamente un miope voluntario no puede ver que la Biblia dice que la salvación es únicamente por fe, por la pura fe. Vamos a leerlo, y no por obras, y no porque hagamos buenas obras. Vamos a ver algunos de los muchísimos versículos que hay en la Biblia que dicen esto. La Biblia, la palabra de Dios. Por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9, repitan conmigo que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Está clarito? ¿Alguien entiende el español aquí? ¿O se lo ponemos en inglés o en otro idioma? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia quiere decir favor inmerecido. Es un favor que no nos merecemos. Nadie de nosotros se merece ser salvo, porque todos hemos pecado. Dice la Biblia: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por gracia de Dios, por un favor que no nos merecemos, Dios nos hace el favor de tener la salvación por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie ande presumiendo: porque yo hice esto, porque yo hice el otro, porque yo hice aquello, por eso soy salvo. Para que nadie se ande de vanidoso ni de orgulloso. Dice la Biblia: la salvación no es por obras, es por fe. Porque si no, habría mucha gente que se andaría presumiendo, y mientras más dinero tenga la gente, pues más obras puede hacer. Yo construí un orfanatorio para niños, ¿verdad? Yo construí un asilo para ancianos, los pobrecitos. Yo hice esto, yo hice el otro, yo hice aquello. Dice: no, la salvación es por fe, no por obras, para que nadie ande gloriándose. Gálatas 2, versículo 16, léanlo conmigo. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y las obras de la ley se refiere a la ley de Moisés, los 10 mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, etcétera, etcétera. Dice: nadie va a ser justificado porque cumple las obras de la ley, sino por la fe, por la fe. Otro versículo más, Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Cuarto versículo, Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe, por la fe. En Hechos 16:31, un hombre le pregunta al apóstol Pablo y a su compañero Silas, que los habían encarcelado, y era el carcelero. Pero al darse cuenta de quiénes eran ellos, les hace esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Les recuerdo que creer es sinónimo de fe. Es otra manera de decir fe. Fe es creer. Fe es creer. Pero no creer con duda, sino creer con certeza, con seguridad, con convicción. Así que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dice: haz esto y haz lo otro y haz aquello y haz lo otro, deja de ser así, deja de ser malvado, deja a aquella persona, etcétera. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de la vida eterna. ¿Quién lo tiene? El que cree, o sea, que tiene fe. Esto se lo dijo a una de las hermanas de Lázaro, que acababa de morir 4 días antes. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Quién? El que cree en mí tiene vida eterna.
¿Quién es ese mí? ¿A quién se refiere cuando dice aquí mí? ¿Quién está hablando en este pasaje de la Biblia? Está hablando el Señor Jesús. El que cree en Jesús tiene vida eterna. La fe, a propósito, cuando hablamos de fe, debemos aclarar, se refiere a fe en el Hijo de Dios, en fe en Jesús, no en fe en otra cosa o en otra persona, fe en Jesús. No fe en la fe, como algunos dicen, yo tengo mucha fe en que esto me va a salir bien. ¿Fe en qué? Fe en la fe no sirve. Lo que importa para que la fe tenga este resultado de la vida eterna es que la fe esté puesta ¿en quién? En Jesús, el Hijo de Dios, que dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. No fe en una piedra, no fe en otra persona, quien quiera que sea, fe en Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo les pregunto, ¿un musulmán tiene la vida eterna según lo que acabamos de leer? Es decir, alguien que profesa la religión del Islam tiene la vida eterna. No, ¿por qué? Porque no cree en Jesús, él cree en Alá, él cree en Mahoma. El sustituto, digamos, de Jesús para ellos es Mahoma. Ellos creen en Mahoma. Ahí no dice el que cree en Mahoma, dice el que cree en el Hijo. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo. ¿Un budista tendrá la vida eterna? ¿Tendrá la salvación? No, él cree en una persona que se llamó Siddhartha Gautama, que le apodan el Buda. El que cree en Buda, el que cree en Zoroastro, el que cree en Gurú Maharaji, el que cree en cualquier otra cosa, persona que no sea Jesucristo, no tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no tendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es determinante en esto. Ya lo hablamos el otro día, la puerta para entrar al reino de Dios es estrecha, porque no hay más que un solo camino, una sola persona, nadie más. Bueno, y por último termino con el texto más conocido, que es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es eso de que ha dado a su Hijo unigénito? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios, que vivía con su Hijo allá en el cielo, lo envió aquí a la tierra tomando forma de hombre, y estando aquí en forma de hombre, se humilló y fue a la cruz del Calvario a dar su vida en sacrificio por nuestros pecados. Y aquel que crea en él no se pierde, mas tiene vida eterna. Aquel que crea que Jesús dio su vida en sacrificio por sus pecados, no se pierde, mas tiene vida eterna. Por haber puesto la fe en él, dice la Biblia, tenemos la vida eterna. ¿Está claro? ¿Está entendido? Lo dice, y puedo seguir sacando más y más versículos, pero ya no voy a poner más, porque si no me paso todo el culto poniendo más y más versículos que hablan acerca de que creer en Jesús nos da la salvación, nos da la vida eterna. Así que está bien claro y más que claro. Cualquier persona que sepa leer y entender lo que lee, se da cuenta de que la Biblia enseña que la salvación es por fe, no por obras. Por obras nadie se va a poder salvar, porque nadie puede tener una vida perfecta en obras para ser salvo. Nadie, es imposible para nosotros los seres humanos vivir una vida de perfección en buenas obras para alcanzar la salvación. Pero para Dios todo es posible. Lo que para nosotros era imposible alcanzar la salvación, Dios lo hizo posible. ¿Cómo? Enviando a su Hijo, quien sí vivió una vida perfecta sin ningún pecado, y esa vida la entregó en sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dice amén? Amén, amén quiere decir así sea. Quiere decir así, yo creo eso. ¿Dicen amén? Amén. Muy bueno. Entonces, somos salvos por fe.
Ahora les voy a poner en un problema. Me encanta meterlos en problemas. Entonces, ¿por qué Santiago dice esto? Santiago capítulo 2 versículo 17, por ejemplo, y en el pasaje, los versículos alrededor de él, dice esto: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿No acabamos de leer que la fe sin obras nos da la salvación? Santiago está contradiciendo a Pablo, está contradiciendo a Jesús, que fue el que dijo también: el que cree en mí tiene la vida eterna. No hablo de obras, pero Santiago dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué se contradice la Biblia o qué está pasando aquí? Vamos a aclarar esto, porque luego a veces algunos utilizan estos versículos o versículos como este para decir que la salvación también es por medio de las obras y que la Biblia enseña eso. Parece que Santiago está diciendo que la salvación también es por obras, pero vamos a aclararlo. Él no está diciendo que la salvación no es por fe, en primer lugar. En segundo lugar, tampoco está diciendo que es por obras la salvación. Lo que está diciendo Santiago, si ustedes leen todo el pasaje completo, es que la fe, la verdadera fe, necesariamente producirá buenas obras. Necesariamente va a dar buenas obras la fe. Y si no las produce, es porque esa fe no es verdadera, es falsa, está muerta, dice. Y esa persona no es salva, porque no da el fruto que se supone debería dar la fe verdadera. Porque les quiero decir que puede haber fe falsa y fe verdadera. De esto ya hablamos en un mensaje anterior, pero se los voy a explicar de esta manera. Imagínense, hoy día hay tecnología para hacer muchas cosas, ¿verdad? Imagínense que yo hago de plástico, de material plástico, hago una imitación de un grano de frijol, pero una imitación perfecta. Ustedes ven el granito y dicen: ah, es un frijol. Tiene la forma de frijol, tiene el tamaño de un grano de frijol. Es más, hasta le puse allá adentrito algo para que si lo huelen, huele a frijol. Y cualquiera va a pensar que es frijol. Por ahí, por cierto, anda un chisme de que dicen que en China están vendiendo arroz de plástico. No sé si sea verdad, pero o nada más sea puro noticias falsas. Pero esos chinos hacen cosas tremendas, ¿verdad? Bueno, imagínense que tenemos un frijol de plástico. Lo ven y parece frijol, se siente como frijol, huele a frijol, tiene el tamaño de frijol, tiene la forma de frijol, el color de un frijol. Pero ¿qué pasa si con ese frijol de plástico lo ponemos en una tierra fértil, bonita, lo plantamos, le regamos todos los días cuidadosamente con agüita, ¿verdad? Y esperamos a que salga la plantita? ¿Qué va a pasar? Nada, no sale absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es una imitación, es falso el frijol. Así también hay muchos que tienen una imitación de fe. Ah, yo creo en Jesucristo, sí, yo sí creo, pero no producen buenas obras. La plantita que son las buenas obras no sale de ellos. Si no sale, es que es puro cuento, que es fe, es una fe de plástico, de mentiritas. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si no tiene obras, es porque está muerta, es de plástico esa fe, es falsa. A eso se refiere. Así que la pregunta entonces ahora para nosotros es: ¿cómo saber que tenemos una fe verdadera para ser salvos? ¿Y qué tal si mi fe es de esas fe de plástico, de mentiritas? Y yo estoy creyendo que soy salvo porque digo que tengo fe, pero no tengo fe realmente, no tengo la fe verdadera, la que da salvación, la que da vida eterna. Bueno, primero les quiero decir lo que no nos debe dar la seguridad de que tenemos la salvación, que tenemos la vida eterna.
y que mucha gente se engaña pensando que por eso tiene la vida eterna. No tenemos la vida eterna, no somos salvos porque un día dijimos con la boca, sí, acepto a Cristo. ¿Aceptan a Cristo como Señor y Salvador? Sí. Yo soy salvo porque me acuerdo que un día me hicieron esa pregunta y contesté, sí, yo creo en Jesucristo. No, no es por eso que podemos tener la seguridad de que somos salvos. No estoy diciendo que ese día que dijimos no fuimos salvos. Estoy diciendo que no es por eso que podemos estar seguros de ser salvos. Es muy probable que el día que dijimos yo acepto a Cristo, ese día recibimos la salvación. Pero no es por eso que tenemos la seguridad de la salvación. No porque un día levantamos la mano. ¿Quién acepta a Cristo? Levante la mano y levanta la mano, ¿verdad? Eso no nos puede dar la seguridad de que somos salvos. Probablemente cuando lo hicimos, repito, fuimos salvos, pero no nos podemos basar en eso. Hasta algunos dicen, anote la fecha del día que aceptó a Cristo, porque ese es el día de su nuevo nacimiento. Y el que no se sepa la fecha cuando aceptó a Cristo es porque no es salvo. ¿Se han oído eso? Bueno, en ninguna parte viene la Biblia eso. Eso no dice la Biblia. Vamos a ver que sí dice la Biblia. Por lo pronto no. No porque un día pasamos al frente. Y no porque un día repetimos una oración. A ver, repite la oración. Señor Jesucristo, yo te acepto en mi corazón, bla, bla, bla. Amén. No es por eso. Entonces, ¿por qué sí es? Bueno, el apóstol Juan nos dice, como dice en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis la vida eterna. ¿Cuáles cosas? Ahora sí las vamos a ver. Por estas no podemos saber que somos salvos. ¿Por cuál sí podemos saber que somos salvos? Juan dice, estas cosas les he escrito para que sepan que tienen la vida eterna. Vamos a ver cuáles cosas. Una de ellas, un creyente verdadero andará en luz como un estilo de vida. Un creyente verdadero andará en luz como un estilo de vida. Primero de Juan, esto lo escribió antes del 5, ¿verdad? Dice, este es el mensaje, 1 Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Qué quiere decir eso de andamos en tinieblas? ¿Por qué la gente a veces se esconde? Busca lo oscurito. ¿Para qué? Para hacer lo malo, ¿verdad? Para hacer lo malo. Eso quiere decir andar en tinieblas. Y cuando alguien anda en luz, cuando no se esconde de que lo vean, es porque está haciendo cosas buenas. Bueno, se supone, ¿verdad? Normalmente así es. No nos escondemos cuando andamos haciendo algo bueno, si nos escondemos cuando queremos hacer algo malo. Entonces dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que un verdadero creyente anda en la luz como un estilo de vida. Dios en su palabra, en las Sagradas Escrituras, la Biblia, Él nos ha revelado su carácter, nos ha revelado su voluntad. Y un creyente verdadero, alguien que tiene la fe auténtica, no una fe de plástico, un creyente verdadero va a tener una vida que es congruente con el carácter de Dios, queriendo hacer la voluntad de Dios. ¿Está claro? Hace algún tiempo una persona le preguntaba a un historiador cristiano, uno que se dedica a estudiar la historia del cristianismo, y le decía, oiga, antes, los predicadores de antes, de hace 2 siglos para atrás, predicaban el evangelio en las iglesias, pero no le decían a la gente, ¿quién acepta a Cristo? Levante la mano o pase al frente o haga una oración. Nada de eso. ¿Cómo podían saber que eran salvos?
Le preguntaron a este historiador. Repito, eso no se usaba antes, eso se empezó a usar a principios del siglo pasado. Fue no me acuerdo, Charles Finney, algo así se llamaba la persona que inventó ese sistema de levantar la mano para aceptar a Cristo y que después la popularizó un gordito, ¿cómo se llama? Moody. Y luego la siguió Billy Graham, etcétera, etcétera. Y de ahí se ha popularizado, pero antes no había ese sistema, no existía. Y le preguntan, ¿cómo le hacían entonces para saber que alguien era salvo? Le decía, pues muy fácil. Pues muy fácil, cuando una persona asistía a la iglesia y creía en Jesucristo, se podía saber muy fácil, porque seguía asistiendo a la iglesia y empezaba a crecer en santidad. Hoy día muchos asisten a la iglesia, aceptan a Cristo levantando su mano, pero no se vuelven a parar a la iglesia y además viven para nada en santidad. Viven como diablos. Y nosotros decimos, es salvo, ¿por qué? Porque levantó la mano. No es cierto. No es cierto. Muchos han hecho una profesión de fe así, no se vuelven a parar a ninguna iglesia y caminan como si fueran hijos de Satanás. Solamente un verdadero creyente va a caminar en la luz, van a andar como hijo de luz, porque Dios es luz. Y un creyente al creer en Jesucristo se convierte, dice Juan 1:12, ¿en qué cosa? En hijo de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en Jesucristo, Dios nos hace sus hijos. A los que no creen, no son hijos de Dios, dice la Biblia. Jesús a unos fariseos que lo rechazaron les dijo, ustedes son hijos del diablo. Lean Juan capítulo 8, así les dijo Jesús. Al que rechaza a Cristo no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Pero un hijo de Dios, y Dios es luz, anda en luz. Y si alguien tiene dudas acerca de cómo es andar en luz, ahí les encargo que lea Efesios capítulo 6 y 7. Capítulo 6 y capítulo 7, ahí tiene como subtítulo, andar como hijos de luz. Ahí viene cómo es andar en la luz. Pero vamos al segundo punto por el que podemos saber que tenemos salvación. Es porque un creyente verdadero es sensible al pecado en su vida. Es sensible, quiero subrayar su vida, porque muchos somos o todos podemos ser sensibles al pecado en la vida de los demás. ¿Ya te fijaste lo que hizo fulanito? ¿Ya supiste lo que se enteró? No. En la vida de uno. Sensible al pecado en nuestra vida, no en estar viendo la vida de los demás. Un verdadero creyente es sensible. Yo les pregunto, ¿un creyente peca? Sí peca. ¿Y un no creyente? También peca. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un creyente lucha contra el pecado, se esfuerza, procura no pecar. En cambio, un incrédulo vive en el pecado muy a gusto. Andar en el pecado es su estilo de vida de uno creyente. Alguien lo ha comparado, por ejemplo, con un cerdo y con una ovejita. Una oveja se cae en donde está un charco con lodo, va caminando, se tropieza, se cae, se llena de mugre, se levanta, se sacude, sigue caminando. Pero un cerdo se cae en el charco de lodo y ¿qué hace? Ay, qué rico está aquí, ¿verdad? Se sigue embarrando más de lodo. Esa es la diferencia entre el que es creyente y el que no es creyente. El creyente también llega a caer en el charco de lodo, pero se levanta, se sacude del pecado y sigue adelante. Y el otro que no es creyente se queda ahí en el pecado, ensuciándose más. Un creyente es sensible al pecado en su vida. Cuando llega a pecar,
Cuando peca, el Espíritu Santo le redarguye. El Espíritu Santo viene a vivir en la vida de un creyente y le redarguye de su pecado. Le hace sentirse incómodo por haber pecado, sentirse mal por haber pecado. Y si es necesario, Dios lo va a castigar, Dios lo va a disciplinar para que reconozca que está en pecado y se arrepienta de su pecado. Eso pasa con un creyente. Un incrédulo, y cuando digo incrédulo no me refiero a una persona de quién sabe dónde, me refiero a personas que están en la iglesia, que dicen que creen, que son miembros de una iglesia, pero realmente no tienen esa fe que decíamos hace ratito. Tienen una fe de plástico. Están aquí en la iglesia, asisten, pero no tienen verdadera fe. Y se nota ¿por qué? Porque cuando pecan, no reconocen que han pecado, se les puede exhortar y no aceptan que están pecando y no se quieren corregir su pecado y siguen viviendo en el pecado. Hay creyentes, por ejemplo, que están viviendo en adulterio y se les exhorta, oye, no es lícito que estés así. No tiene nada de malo, mira el Señor, quién sabe qué, que bla, bla, bla. Y total que se defienden como puedan, dicen sus argumentos y siguen viviendo en adulterio y así pasan y pasan días, meses, años y continúan en adulterio. O personas que dicen que son cristianos y son bien tranzas en su trabajo, bien corruptos. Oye, eso no está bien. No hombre, aquí así son las cosas, aquí en este trabajo así son las cosas. Si yo quiero avanzar, si quiero progresar, voy a hacer esto y lo voy a seguir haciendo. No se corrigen. Es una fe falsa, no produce las buenas obras que debe producir una fe auténtica. Bien. 3. Bueno, aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En cambio, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que un verdadero cristiano es sensible al pecado en su propia vida. Número 3. El cristiano verdadero guarda los mandamientos, los que vienen en la Biblia, la palabra de Dios. Dice Primera de Juan, una de estas cosas que él escribió, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo creo en Jesucristo. Oye, pero la Biblia te dice que no debes hacer esto. No. O te dice que hagas esto otro. No, Señor no. El que hace eso dice es mentiroso. La verdad no está en él. Está diciendo mentiras. No es verdaderamente cristiano. Aquí Juan no se anda por las ramas. Dice claramente, no me digas tú que eres salvo si no guardas los mandamientos de Dios. No me digas que eres salvo. Si no estás guardando los mandamientos de Dios, eres un mentiroso. Ahora, no estoy diciendo que alguien los va o que los debemos guardar de una manera perfecta, porque nadie es perfecto. No se espanten, ¿verdad? Y decir, híjole, yo falté en este mandamiento. No somos perfectos. Nadie es perfecto, ni nadie puede guardar perfectamente bien. Nadie puede obedecer perfectamente bien los mandamientos. Aquí el secreto para interpretar bien este versículo es la palabra guardar. Guardamos sus mandamientos. La palabra guardar se tradujo del griego tereo. Ya ven que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Tereo quiere decir vigilar. Tereo era una palabra que se usaba por los marinos de aquel tiempo, que cuando están en el mar, los que han estado en el mar y ven para adelante, ¿qué se ve? Pura agua, ¿verdad? Agua de mar. Y ven para la izquierda y ¿qué se ve? Agua. Y ven para atrás y para la derecha, pura agua. ¿Y cómo le hacen entonces para llegar a algún lugar? Entonces ellos lo que hacían era
ver las estrellas, vigilar las estrellas. Las estrellas eran su guía. Hoy día hay muchos medios electrónicos. Hoy día hay aparatos electrónicos que de acuerdo con los satélites van posicionando al barco y le van diciendo por dónde se vaya. Pero en aquel tiempo no, en aquel tiempo lo que veían eran las estrellas y ellas guiaban su camino y procuraban seguir las estrellas para llegar a un lugar determinado. A veces se llegaban a equivocar, pero no era la intención de ellos equivocarse, ellos querían llegar a su destino correctamente bien. De esa misma manera, el creyente vigila la palabra de Dios, los mandamientos de Dios son la guía para su vida. Él se guía por los mandamientos de Dios para dirigir su vida, por dónde va a ir, por dónde no ir. ¿Está claro? Eso es lo que está diciendo aquí, que es un verdadero creyente. Número 4, el verdadero creyente va a andar como Cristo. De esto ya hablaba el otro día. Un creyente verdadero imita a Cristo. La palabra cristiano viene de Cristo, quiere decir otro que se parece a ¿quién? A Cristo. No a Pablo, no a Juan, no a María, no a José, no, es a Cristo, por eso quiere decir cristiano. Imita a Cristo. Romanos 12:2 nos invita a que no nos conformemos aquí a este siglo, que no imitemos a este mundo. Entonces un verdadero creyente va a imitar a Cristo. Es aquel que cada vez que va a tomar una decisión, ¿qué dice? Para saber si hace o no hace algo, si es correcto o no es correcto, dice, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Si Jesús ahorita estuviera aquí en mi lugar, ¿él qué haría? ¿Haría eso o no lo haría? ¿Haría esto otro o no lo haría? Y entonces en función de lo que piensa, así actúa, tratando de imitar a Cristo. ¿Y cómo sabe qué haría o qué no haría Cristo? Pues estudiando la Biblia, ahí vemos cuál es el carácter de Cristo, cómo era su manera de ser, cómo fue su manera de vivir, su manera de actuar. Entonces así trata de imitar a su Señor. No es perfecto, tiene imperfecciones, tiene fallas, pero se va a notar un creyente verdadero que se está esforzando por imitar a Cristo. Pablo escribió, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y el último, bueno, aquí dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Por qué pongo estos pasajes? Porque Juan dijo, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es una de las cosas que él escribió. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Se debe parecer a Cristo. Y el número 5, el verdadero creyente ama a su hermano. El verdadero creyente ama a su hermano. Y esta es la prueba para mí la más contundente de que una persona verdaderamente tiene la fe que da la salvación, que ama a su hermano. Primera de Juan 2, versículos 9 y 10 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz. El que aborrece a su hermano, el que no ama a su hermano, está en tinieblas. Esta, repito, es la prueba para mí la más contundente. Ahora quiero dejar bien claro que cuando aquí habla de hermano, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? A ver, ¿ustedes qué dicen? Al prójimo. ¿Otra idea? ¿Dónde? ¿Que ama a su hermano? Puede ser, yo tengo 3 hermanos y 2 hermanas, hijos de mi papá y de mi mamá. ¿Se referirá a eso? Se refiere a hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Se refiere a personas que tienen la misma fe en Cristo Jesús que nosotros. Los que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios,
que dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. Como todos los que creemos venimos a hacer, ¿qué? Dice Juan 1:12. Lo acabo de decir, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creemos en Jesucristo, Dios nos hace sus hijos. A los que no, no. Entonces, si somos todos hijos de Dios, los que creemos en Él, ¿qué venimos a hacer entre nosotros? Hermanos, a eso se refiere. A esos hermanos se refiere. Y el que no ama a su hermano permanece en tinieblas. El que sí ama a su hermano está en la luz. Así que la palabra hermano aquí se refiere a otro cristiano. A otro cristiano. Y un cristiano ama a otros cristianos y desea estar cerca de otros cristianos, convivir con otros cristianos, pasar tiempo con otros cristianos y servir a otros cristianos. Y esta prueba aplica muy bien para los jóvenes y señoritas. Un joven que dice: yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, pero que desea estar con sus amigos mundanos, que quiere convivir con sus amigos o compañeros mundanos, que quiere ir a las fiestas de sus amigos mundanos, que quiere hablar como hablan sus amigos mundanos, que se viste como se visten sus amigos y sus amigas mundanas. Pues ¿saben qué? Es mundano, no es cristiano, simplemente. El cristiano busca el compañerismo con otros cristianos porque ama a los cristianos. Yo me quiero recordar porque en estos días estamos cumpliendo, mi esposa y yo, 39 años de casados. Ayer cumplimos por el civil y el martes próximo por la iglesia. Pero me acuerdo cuando andábamos de novios y no nos queríamos separar, ¿verdad? El ratito que teníamos en la tarde, que nos daban chance, y juntitos y para todas partes, ¿verdad? Bueno, hasta el día de hoy así seguimos. Ya, Daniela. Pero cuando uno ama a una persona, quiere estar con ella. ¿Sí o no? Miren, se malinterpreta la palabra aborrecer. ¿Qué quiere decir la palabra aborrecer? Aborrecer no quiere decir que yo odio a alguien. Aborrecer significa que yo no quiero estar cerca de esa persona. Aborrecer es no desear estar cerca de. Amar es desear estar cerca. Es lo contrario, es querer estar cerca de una persona. Yo aborrezco a una persona de este lado, me siento de este lado, para no estar cerca. Y si sienta adelante, yo me siento atrás. Eso es aborrecer. No quiero estar cerca de una persona. El que aborrece a su hermano, el que dice que es cristiano, pero no quiere estar cerca de otros cristianos, no quiere convivir con otros cristianos, no quiere tener compañerismo con otros cristianos. Y si son jóvenes y no quiere venir al culto de los jóvenes cristianos, pues no es cristiano. Si quiere andar con sus amigos mundanos, pues es mundano, obviamente. Por eso el que es verdaderamente cristiano ama a la iglesia. La iglesia se supone que estamos los cristianos. Ama a la iglesia. Miren, les voy a poner un versículo que a veces se ha interpretado mal. Mateo 25 del 34 al 36. Son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús. Jesucristo está diciendo esto. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos. Dice que cuando venga el Señor va a separar las ovejas de los cabritos. Las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. ¿Se acuerdan?
O sea, los que son salvos a la derecha, los que están perdidos a la izquierda. Y dice, les va a decir a los de la derecha, o sea, a los buenos, a los salvos. Dice, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Este versículo lo toman algunos para decir, esos que tienen ministerio de ir a visitar a las cárceles o ministerios de ir y llevar alimento, ropa a personas muy pobres. Dice, yo estoy haciendo lo que el Señor nos ha pedido aquí en este pasaje de la Biblia, ir y visitar a las personas que tienen necesidad, a los pobres, a los que están en la cárcel, etcétera. Pero no es cierto, eso no es lo que está diciendo este versículo. No me malinterpreten, ir y visitar a las personas a la cárcel o llevar ayuda a los pobres, eso es bueno y se debe hacer, pero eso no es lo que está enseñando este versículo de la Biblia. ¿Está claro? Eso no es lo que está enseñando, porque miren ustedes, dice, me visteis. ¿Quién está diciendo me visteis? Me visteis enfermo, me visteis desnudo, me visteis en la cárcel. ¿Quién está diciendo eso? Está diciendo Jesús. Él no se está identificando con un violador que está en la cárcel, al que vamos a visitar a llevarle la palabra de Dios. Él no se está identificando con un asesino, con alguien que mató a otra persona o a varias. Él no está diciendo yo soy como un narcotraficante, yo soy como un asesino, yo soy como un violador, como un secuestrador. Él no está identificándose con esas personas. Porque si alguien piensa así, pues entonces sí dice eso, ¿verdad? Tampoco está, ¿a qué se está identificando? Jesús siempre se identifica con su iglesia, con los suyos. Miren, cuando Saulo iba camino a Damasco, ¿qué pasó? ¿Va a qué? ¿A qué iba a Damasco Saulo? Saulo antes, después se llamó el apóstol Pablo, pero antes de ser el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, él era enemigo de los cristianos, él aborrecía a los cristianos, él quería destruir el cristianismo, quería acabar con todos los cristianos, y él iba a Damasco a arrestar y a detener y golpear a todos los cristianos que se encontraran en esa ciudad. Y camino a Damasco, dice la Biblia, se le aparece Jesús en forma de una luz muy intensa que lo derriba y cae al suelo, y ya estando en el suelo le habla a Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Literalmente hablando, Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. ¿A quién estaba persiguiendo? A los cristianos. Pero estar persiguiendo a los cristianos, Jesús se identifica con los cristianos y dice, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor Jesucristo se identifica con los cristianos, con su pueblo, con sus hijos. Así que lo que está diciendo aquí es, está refiriéndose a las personas que están en la cárcel por causa de Cristo, que están en la pobreza porque fueron desposeídos de sus recursos, de sus bienes, de su trabajo por causa de Cristo. En aquel tiempo había mucha gente en esa situación. Cuando el cristianismo empezó, hubo mucha persecución, los arrestaban, entre ellos Saulo de Tarso hacía eso, y los metían a la cárcel. ¿Por qué? Por ser cristianos, no por ser asesinos, no por ser narcotraficantes, no por ser corruptos. Estaban por causa de Cristo, por creer en Jesucristo, por poner su fe en Jesucristo. Los habían metido a la cárcel y los azotaban y los golpeaban, les habían quitado sus tierras, sus propiedades, y estaban en pobreza, no tenían que comer ni que vestir. A eso se refiere, me visteis desnudo y me vestisteis, me viste en la cárcel y me visitasteis. Está hablando de su pueblo, de su iglesia, de otros cristianos. A eso se refiere. ¿Está bien entendido? Así que esto es amar a otros cristianos. Eso es amar a otros cristianos. Acuérdense que la palabra amar es un verbo.
Es un verbo. ¿Y el verbo qué es? Es una acción, es la acción que ejecuta el sujeto. El amarse, ¿cómo se ama a una persona? Se ama por medio de acciones, no por medio nada más de decir, ay, yo te amo mucho, te quiero mucho. No, con acciones. Me viste desnudo y me cubristeis. Me viste enfermo, me visitasteis. En la cárcel me visitasteis. No tenía que comer, me diste que comer. Acciones. Eso es amar a su hermano en Cristo. Y es lo mismo que dice Santiago. ¿Se acuerdan que Santiago escribió la fe sin obras es muerta? Es lo mismo que está diciendo Santiago, miren. Santiago 2, versículo 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Está claro? Es de lo que habla Santiago. La fe verdadera es una fe que ama a sus hermanos en Cristo. Los ve en necesidad y si está a su alcance, les brinda su ayuda. Eso es amar. No con la boca, con acciones. Con acciones. Con obras. Amar a su hermano. Por eso digo, la prueba más contundente de que tenemos verdaderamente la fe que da la salvación. Una persona que ve a su hermano en Cristo sufrir, sufre también. Que lo ve llorar, llora también. Que lo ve enfermo, también se siente como si él estuviera enfermo. Padece. Se identifica con otros cristianos que están padeciendo alguna necesidad. Miren, les voy a poner un ejemplo muy fácil de entender porque ahorita está terminando el Mundial de Fútbol. En la televisión vimos escenas de niños y de jóvenes y de adultos que cuando perdía el equipo de su selección nacional, ¿qué hacían? Se ponían a llorar. Se identificaban con su país, con su pueblo, su nación, y al ser derrotados lloraban de tristeza porque perdía su equipo, el equipo de su país. Así un cristiano, cuando a otro cristiano le pasa algo, se identifica con él, sufre con él. ¿Ya está más entendido? No se los puedo dar más entendido. Eso es lo que está diciendo Santiago y eso es lo que está diciendo también Juan. Estas cosas os he escrito, si las tienen ustedes estas cosas, dice, saben que tienen la vida eterna. Estas cosas os he escrito, no si levantaron la mano, no si pasaron al frente, no, si tienen estas cosas en su vida, tienen la vida eterna. Amén. Ay, se oyeron muy poquitos amenes. Bueno, en pocas palabras podemos resumir este último punto con esta frase: si tú no tienes amor para con los de mi pueblo, no perteneces a mi pueblo. No perteneces a mi pueblo. Vamos a la conclusión. La salvación es por fe, pero la fe, si es auténtica, produce necesariamente las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 10. El apóstol Juan nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cuáles cosas? Andar en la luz como un estilo de vida, no en tinieblas. Ser sensible al pecado en nuestra vida, reconocer cuando pecamos y apartarnos de ese pecado. Ser guiado por los mandamientos de Dios. Andar como Cristo anduvo. Y por último, amar a los hermanos en Cristo. Estas cosas
Os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. No somos salvos por hacer estas cosas, somos salvos por fe. Pero al tener fe, la fe verdadera, necesariamente como fruto hacemos estas cosas. Se produce en nosotros estas cosas. Así que la evidencia de que eres un verdadero creyente es que vives como creyente. Vamos a orar. Padre nuestro, rogamos que, como dice tu misma palabra, no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo cual tú la has enviado, que produzca el fruto en nuestros corazones, la respuesta en nuestros corazones a tu mensaje. No vamos a preguntar quién cree o quién no cree. Que tu Espíritu Santo, Señor, les hable a cada uno, les convenza de creer en el Hijo de Dios, creer con una fe verdadera, auténtica, de manera que haya estas cosas que escribió Juan en la vida de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias porque nos has dejado este libro precioso en el cual aprendemos estas cosas. No inventamos según nuestra propia opinión, no proponemos nuestras propias ideas, sino simplemente tomamos de tu palabra lo que allí se nos dice y de ahí aprendemos la verdad. Gracias, Señor, muchas gracias por todo, te damos. Bendice a los invitadas, a las invitadas y a los invitados que han estado hoy aquí con nosotros, y que esta palabra también produzca fruto en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.